Hoy, con la festividad del 12 de febrero como telón de fondo, vamos a meternos de lleno en la historia de una figura que a mí me parece fascinante, Santa Eulalia de Barcelona. Tenemos sobre la mesa un documento que se titula Santa Eulalia de Barcelona, la alegría que no pudieron silenciar. Un título ya de por sí muy potente. Potentísimo. Y la idea es explorar juntos qué hay detrás de esta historia, qué nos dice sobre el valor, sobre la coherencia. Y hay algo, nada más empezar, que me llama la atención. Su nombre. Eulalia. Ajá. El texto nos dice que significa la que habla bien o la que dice la verdad con claridad. No sé, me parece casi demasiado perfecto, como si el nombre ya contuviera toda la historia. Has dado en el clavo. Es que podríamos decir que no es tanto una predicción, sino más bien que la historia que nos llega está construida casi hacia atrás a partir de ese nombre. Ah, qué interesante. Claro, la que habla bien se convierte en la tesis central. Y cada acción, cada decisión del personaje está diseñada para reforzar esa idea. O sea, el nombre no es un detalle curioso. ¿No? Es la clave de lectura que nos da la fuente para entenderlo todo. Sin él, bueno, sería la historia de una mártir más. Con él se convierte en una meditación sobre el poder de la palabra. Entendido. Entonces el nombre es como el filtro, la lente a través de la cual hay que mirarlo todo. Exacto. De acuerdo, pues vamos a situarnos. El texto nos lleva a la Barcelona del emperador Diocleciano, principios del siglo IV. Una época terrible. Una época de persecución feroz contra los cristianos. Y en medio de todo esto aparece Eulalia, una adolescente de unos 13 años. 13 años, fíjate. Es que el documento se esforza mucho en dejar claro que no tenía ningún tipo de poder, ni social ni económico, nada. Era, en esencia, una niña vulnerable en un mundo totalmente hostil. Exacto. El escenario es de máxima vulnerabilidad. Y es justo ahí, en esa aparente impotencia, donde la historia da un giro que lo cambia absolutamente todo. Aquí es donde la narrativa se vuelve realmente provocadora. La fuente insiste en un punto que es crucial. A Eulalia no la encontraron, no la capturaron en una redada. No fue una víctima pasiva. Para nada. Fue ella quien tomó la decisión, abandonó la seguridad de su casa, caminó hasta la ciudad y se presentó voluntariamente ante el gobernador daciano. Para interpelarle, directamente. Para pedirle cuentas por la injusticia de la persecución. Y ese matiz, esa decisión, es la historia entera. El documento lo subraya con una frase de una sencillez brutal. No la llevaron. Fue ella. Es potentísimo. Es que este acto de proactividad la saca por completo de la narrativa del victimismo. No estamos ante alguien que sufre un destino que le imponen. Claro. Estamos ante alguien que elige su camino, por terrible que fuera. Es una afirmación rotunda de sus convicciones. Tengo que admitir que, viéndolo desde hoy, la decisión de una niña de 13 años de hacer eso puede resultar chocante. Ya. Podría verse no tanto como valentía, sino casi como una imprudencia suicida. ¿El texto aborda esto o simplemente lo presenta como un acto heroico sin más? Es una pregunta excelente y muy pertinente. A ver, el documento no entra en un análisis psicológico moderno, claro está. Claro. Pero sí que ofrece una clave para interpretar el acto. No lo presenta como un deseo de morir, Ajá. sino como una necesidad y coherencia. Para el relato, la alternativa, que era quedarse callada, escondida, sabiendo la injusticia que había, era una forma de muerte interior. O sea, la inacción era morir por dentro. Exacto. Su acto no se enmarca como una búsqueda del martirio, sino como una defensa de la vida. Pero la vida entendida como una vida íntegra, con sentido, y subvierte totalmente la idea de que la juventud es pasividad. Aquí se nos propone como una fuente de coraje puro, sin calcular las consecuencias. Una coherencia llevada al extremo, vaya. Y claro, esa coherencia se pone a prueba enseguida. Una vez que está frente al gobernador, el texto describe cómo intentan desarmarla sistemáticamente. Sí. Pero no empiezan con la violencia, ¿verdad? No, para nada. Primero, intentar la persuasión. El documento habla de un despliegue de tácticas que hoy llamaríamos de poder blando. Ajá. Les ofrecen promesas, lujos, una vida fácil si simplemente renunciaba a su fe. Intentan apelar al deseo, a la comodidad. Y al ver que no funciona, cambian de registro y pasan a las amenazas, a intentar activar el miedo, el instinto de supervivencia. Es un ataque psicológico en toda regla. Claro. Diseñado para encontrar cualquier grieta en su determinación.
Exacto. Y frente a todo ese arsenal de manipulación, ¿cómo reacciona un adolescente? ¿Qué nos dice la fuente? Porque uno esperaría gritos, llanto, un desafío furioso. Pues precisamente su respuesta es lo que desarticula toda la estrategia del poder. No hay nada de lo que cabría esperar. Nada. Nada. No hay rabia, no hay insultos, no hay un miedo que la paralice. La palabra que utiliza el texto para describir su actitud es serenidad. Serenidad. Vaya. Y aquí es donde la historia vuelve a conectar de forma explícita con su nombre, con Eulalia. Hay una frase en la fuente que es la columna vertebral de toda la narración y es de una fuerza increíble. Dice, no gritó, no insultó, no huyó, dijo la verdad. ¿Dijo la verdad? O sea que su hablar bien no era una cuestión de retórica, de ser elocuente, ¿No? sino de contenido. ¿Y de actitud? Exactamente. El hablar bien se materializa en una forma de estar. El documento nos está sugiriendo algo muy profundo, que la verdadera fortaleza no reside en la agresividad, ni en la violencia de la respuesta. Ujú. Reside en la calma, en la coherencia de sostener tu propia verdad con paz, incluso bajo una presión que es insoportable. Es una redefinición completa de lo que significa ser fuerte. Una fuerza que no necesita gritar para demostrar que existe. Justo eso. Una fuerza interior que, inevitablemente, choca con la fuerza bruta del exterior. Porque, tras el fracaso de la persuasión, la narración entra en su fase más oscura. La tortura. Sí, es la parte más cruda, desde luego. Y el relato no escatima en detalles sobre los tormentos que sufrió. Pero, de nuevo, el documento nos invita a mirar más allá del sufrimiento físico. Hay una frase, que es el núcleo de esta sección, y que plantea una idea filosófica muy potente. ¿Cuál? Afirma, su cuerpo fue herido, pero su interior permaneció libre. Eso me parece fascinante. ¿Qué significa realmente ser libre en una situación así? Parece una contradicción. Estás encadenada, torturada, tu cuerpo no te pertenece, pero el texto dice que eras libre. ¿Cómo se sostiene esa idea? Se sostiene porque el texto propone que la libertad última no es la ausencia de cadenas físicas. ¿Si no? Soberanía interior. Es la capacidad de decidir quién eres, qué crees y cómo respondes a lo que te sucede, sin importar las circunstancias externas. Ya. Lo que le podían hacer a su cuerpo era limitado. Lo que ella decidía en su conciencia, en su interior, estaba fuera del alcance de sus verdugos. Es una idea radical, ¿no? Puedes estar en una celda y ser más libre que alguien que pasea por la calle pero que está esclavizado por el miedo o por la opinión ajena. Una libertad a prueba de todo, como decíamos antes. Una fortaleza que reside en la mente y el espíritu. Precisamente. Y de ahí la fuente extrae la conclusión que le da título al documento: la alegría que no pudieron silenciar. El corazón de su santidad, según esta interpretación, no está en una capacidad sobrehumana para aguantar el dolor, No. sino en esa coherencia indestructible, la alineación perfecta entre lo que creía, lo que decía y lo que hacía, hasta el final. El mensaje es muy directo. La valentía no tiene que ver con la edad ni con la fuerza. Es una cuestión de integridad. Esa es una idea muy potente. Que la fuerza no es física. Y esto me hace preguntarme, ¿cuál es la lección final? Si no se trata de una resistencia sobrehumana, ¿cuál es el mensaje central que el documento quiere que saquemos de todo esto? Pues mira, el texto en su parte final lo sintetiza de forma muy clara, pero yo creo que podemos ir un paso más allá. A ver. El documento destaca 3 ideas: que la verdad no necesita gritar, que la juventud no es sinónimo de debilidad y que la fe puede ser una luz en la oscuridad. Si las tomamos por separado, son ideas bonitas, vale, pero si las juntamos, como nos invita a hacer el relato, emerge algo mucho más poderoso. ¿A qué te refieres? Me refiero a que el documento no está contando solo una historia del pasado, está construyendo un argumento muy sólido contra nuestra idea habitual del poder. Nos dice que la fuerza real no es la que grita, ni la que tiene más experiencia o edad, ni la que se impone por la fuerza bruta. Propone un modelo de poder alternativo. ¿Alternativo en qué sentido? Uno que es silencioso, joven y resiliente. Uno que se basa en la convicción y no en la coacción. Y esa idea sí que se siente increíblemente relevante hoy en día. Es una perspectiva que lo cambia todo, desde luego. No es la historia de una víctima, sino el manifiesto de un tipo de poder diferente. Y dentro de esa reflexión hay una frase que el texto resalta de forma especial. Y es realmente hermosa, dice: la verdad dicha con amor no envejece.
Esa frase es una síntesis perfecta. A menudo pensamos en la verdad como algo frío, objetivo, a veces incluso cruel, ¿no? Sí, claro. Se puede usar la verdad como un arma para herir, pero el texto le añade el componente del amor, que aquí podríamos interpretar como respeto, como paz. Como empatía, quizá. Eso es. No basta con decir la verdad, importa el cómo se dice. Una verdad lanzada con odio destruye, una verdad dicha con amor construye, y por eso no caduca, no pasa de moda. Me hace pensar en la cantidad de veces que hoy vemos la verdad utilizada como simple munición en redes sociales o en el debate público, sin rastro de ese amor o respeto. Totalmente. Y eso nos lleva de vuelta al principio, a su nombre. La reflexión final del documento sobre hablar bien es demoledora por su sencillez. Nos recuerda que hablar bien no es hablar mucho. Uf, qué necesario. En un mundo saturado de ruido, de opiniones constantes, de discursos vacíos, este mensaje es un ancla. Hablar bien, concluye el texto, no es una cuestión de cantidad, sino de calidad. Hablar con verdad, con respeto y, sobre todo, con coherencia. Coherencia entre la palabra y la vida. Al final, después de recorrer toda la historia, lo que queda no es solo la tragedia, es una imagen potentísima. La de un adolescente que, en un contexto de opresión, toma una decisión radical basada en su conciencia. La de un hombre que se convierte en un programa de vida. Y, sobre todo, la del poder inmenso de la serenidad frente a la violencia. El documento cierra con una frase en latín que creo que merece la pena citar primero en su idioma original por la solemnidad y la fuerza que tiene. Adelante. Veritas non tacet, etiam si vox crangitur. Suena increíblemente potente incluso sin saber latín. Y su traducción está a la altura. Significa, la verdad no calla aunque la voz se quiebre. Vaya. Es el resumen perfecto de toda la historia. Sugiere que la verdad tiene una fuerza propia, una inercia que persiste incluso cuando la persona que la pronuncia está en su momento de máxima fragilidad. La voz puede temblar, puede romperse, pero el mensaje, si es verdadero, sigue resonando. Aunque la voz se quiebre, es una imagen muy poderosa. Después de analizar este texto, la reflexión que a mí me queda flotando es casi inevitable. La historia de Eulalia, si le quitamos el contexto histórico, nos interpela directamente sobre nuestras vidas. Nos hace pensar en todas esas ocasiones, grandes o pequeñas, en las que elegimos el silencio. Por miedo, por comodidad, por no querer ser la voz discordante. La pregunta que este relato nos deja no es tanto si tendríamos la fuerza sobrehumana para enfrentarnos a un tirano, que es algo muy lejano. Es algo más sutil. Si tenemos la coherencia para decir nuestra verdad con paz y con respeto, incluso cuando sentimos que la propia voz nos tiembla.